Bienvenidos a Leyendas Oscuras. Hay cosas que se construyen sobre otras cosas. Ciudades sobre ruinas, iglesias sobre templos, edificios sobre lo que nadie recuerda. Y a veces, lo que quedó enterrado no está muerto, solo está esperando que alguien lo despierte. Esta es la historia de un hombre que descubrió que debajo de su hogar, algo muy antiguo seguía vivo. Mi nombre es Fernando Ibarra. Tengo 47 años ahora. Pero cuando esto ocurrió acababa de cumplir 32. Era arquitecto, recién asociado en un despacho mediano en la Ciudad de México. Me consideraba una persona racional, de esas que creen en planos, en cimientos, en estructuras verificables, no en supersticiones ni en historias de viejas. Eso fue hasta el 2015, cuando renté un departamento en la colonia Narvarte, y mi vida se convirtió en algo que todavía no logro explicar del todo. La Narvarte es una colonia vieja, construida en los años 40 y 50. Edificios, Art Deco, calles arboladas. Ese aire de elegancia venida a menos que tienen los barrios que alguna vez fueron exclusivos. El departamento estaba en un edificio de 4 pisos sobre la avenida Municipio Libre, cerca del parque. Renta razonable, bien ubicado, con techos altos, y esa luz natural que tanto me gustaba. El dueño era un señor mayor que vivía en Cuernavaca y apenas se aparecía. Firmé el contrato sin pensarlo mucho. Las primeras semanas fueron normales. Trabajaba hasta tarde, llegaba cansado, dormía bien. El edificio era tranquilo. Apenas conocía a los vecinos, a una pareja de ancianos en el primer piso, una chica joven que estudiaba diseño en el segundo, y en el tercero, justo debajo de mi departamento, vivía un hombre que nunca vi, pero que escuchaba moverse por las noches. Pasos lentos, arrastrados, como si caminara con dificultad. Fue a mediados de marzo cuando comencé a notar las primeras cosas extrañas. Nada dramático al principio, solo pequeños detalles que no encajaban. Una mañana, al salir, encontré una vela negra apagada frente a mi puerta. Estaba derretida sobre un plato de barro, con restos de cera formando un charco seco. Pensé que alguien se había equivocado de piso. La tiré a la basura y no volví a pensarlo. Pero al día siguiente había otra. Guay, al otro día otra más. Aún siempre en el mismo lugar, siempre negra, siempre apagada, como si alguien la pusiera ahí durante la noche y la retirara antes del amanecer. Pero dejando el rastro, pregunté a la chica del segundo piso si había visto algo. Me miró con desconfianza y negó con la cabeza. Los ancianos del primero tampoco sabían nada, o no querían hablar. Entonces empecé a escuchar los cantos. Era cerca de las 3 de la mañana. Siempre a la misma hora. Voces bajas, múltiples en un idioma que no reconocía. No era español, pero tampoco inglés ni francés. Sonaba gutural, antiguo, como si las palabras tuvieran peso físico. Al principio pensé que venían de la calle, de algún grupo de borrachos o de alguna iglesia nocturna. Pero cuando me asomaba a la ventana, la avenida estaba vacía. Las voces venían de abajo del tercer piso. Una noche bajé a tocar la puerta del departamento 3B. Quería pedirles que bajaran el volumen, que respetaran el horario. Toqué varias veces. Nadie respondió. Pero las voces continuaron. Eran claras, constantes, casi mecánicas en su repetición. Pegué el oído a la puerta y pude distinguir que eran varias personas. 6, tal vez 7, todas repitiendo lo mismo, una y otra vez como en mantra. Al día siguiente hablé con el portero, don Esteban, un hombre de unos 60 años que llevaba más de 20 trabajando en el edificio. Le pregunté quién vivía en el 3 barrio. Se puso pálido. Me dijo que ese departamento llevaba vacío más de un año, que el anterior inquilino se había ido de golpe, sin avisar, dejando todo abandonado, que el dueño no había logrado rentarlo desde entonces. Le dije que eso era imposible, que yo escuchaba gente ahí todas las noches. Don Esteban me miró fijamente y luego bajó la voz. Me dijo que era mejor no hacer preguntas, que en ese edificio pasaban cosas que él no entendía, pero que había aprendido a ignorar, que si yo era inteligente, haría lo mismo. No le hice caso. Esa noche esperé despierto. A las 3 en punto comenzaron los cantos. Me vestí, salí al pasillo y bajé las escaleras despacio, tratando de no hacer ruido. La puerta del 3B estaba entreabierta, una rendija de apenas unos centímetros, pero suficiente para ver que adentro había luz. Una luz anaranjada, temblorosa como de velas. Empujé la puerta con cuidado.
El departamento olía a incienso, pero no era incienso comercial. Era un olor más profundo, más terroso, mezclado con algo dulzón que me revolvió el estómago. La sala estaba vacía de muebles, solo había velas negras en el suelo, formando un círculo perfecto. Y en el centro del círculo, 7 personas arrodilladas, vestidas con ropas oscuras, todas mirando hacia abajo, hacia un punto en el piso. Me quedé congelado en la entrada. Ninguno de ellos volteó a verme. Seguían cantando, con los ojos cerrados, moviendo los labios al unísono. La voz que dirigía el canto era la de una mujer mayor que estaba de frente a mí. Tenía el cabello blanco y largo, y sostenía algo en las manos. Al principio no pude distinguir qué era, luego me di cuenta de que era una figura de barro pequeña, con forma humana. En ese momento, uno de ellos abrió los ojos y me vio. Era un hombre joven de unos 25 años, con la mirada completamente vacía. No gritó ni se sorprendió, solo siguió mirándome mientras cantaba. Y entonces la mujer mayor también abrió los ojos. Me miró directamente y sonrió. Una sonrisa tranquila, casi amable. Salí corriendo. Subí las escaleras de 2 en 2. Entré a mi departamento y cerré la puerta con llave. Me temblaban las manos. Escuché pasos en el pasillo, lentos, subiendo hacia mi piso. Alguien tocó mi puerta 3 veces. Luego silencio. Los cantos continuaron hasta el amanecer. A la mañana siguiente fui a la delegación a denunciar la invasión del departamento. El oficial que me atendió anotó todo en un formulario, pero noté que no parecía sorprendido. Le pregunté si ya habían recibido reportes similares en esa zona. Me dijo que no podía darme información sobre investigaciones en curso, pero que había ciertos edificios en la Narvarte que tenían historial. No quiso decir más. Investigué por mi cuenta. Busqué en archivos históricos, en bibliotecas, en registros del catastro. Descubrí que el edificio donde vivía había sido construido en 1953, sobre un terreno que antes era parte de una hacienda colonial, y antes de eso, mucho antes, había sido un asentamiento prehispánico menor. No hay registros precisos, pero algunos mapas antiguos mostraban templos pequeños en esa zona, dedicados a deidades menores del inframundo. Volví con don Esteban y lo presioné para que me dijera la verdad. Al principio se resistió, pero finalmente cedió. Me contó que en los últimos 5 años, varios inquilinos del edificio habían reportado cosas similares. Cantos nocturnos, velas, símbolos pintados en las paredes de los sótanos, que la administración sabía pero prefería ignorarlo porque cada vez que llamaban a la policía no encontraban a nadie. Los departamentos siempre estaban vacíos cuando llegaban las patrullas. Me dijo que había escuchado rumores de que un grupo había estado buscando algo debajo del edificio, algo que según ellos llevaba siglos enterrado, que habían estado excavando en el sótano sin permiso, rompiendo muros, abriendo huecos en los cimientos. Don Esteban había bajado una vez y vio marcas en el concreto, símbolos tallados con herramientas y un agujero profundo en el piso que no estaba ahí cuando él empezó a trabajar. Le pregunté si sabía qué buscaban. Me dijo que no, pero que había escuchado a la mujer de blanco hablar de el guardián, que necesitaban despertar al guardián para abrir un camino. Esas fueron sus palabras exactas. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en la sala, con todas las luces encendidas, esperando. A las 3 de la mañana empezaron los cantos de nuevo, pero esta vez sonaban más fuertes, más urgentes, y por primera vez sentí que el suelo vibraba, una vibración leve pero constante, como si algo pesado se moviera debajo del edificio. Me asomé a la ventana y vi que en la calle, frente al edificio, había 4 personas paradas, todas vestidas de negro, mirando hacia arriba. No se movían, solo miraban. Una de ellas era la mujer mayor que había visto en el 3 barrio. Levanté la mano para saludar, para indicarles que los veía, pero ninguno reaccionó. Solo seguían mirando. Cerré las cortinas y me alejé de la ventana. Los cantos se volvieron más intensos. Pude distinguir que repetían una palabra una y otra vez. Mictlán, Mictlán, Mictlán. El lugar de los muertos en la cosmogonía mexica. El inframundo más profundo. A las 4 de la mañana Tadú Seidit. Los cantos cesaron de golpe. La vibración en el suelo paró. El silencio fue tan abrupto que me pareció antinatural. Me quedé inmóvil, esperando, y entonces escuché algo que me heló la sangre en pasos. Subiendo desde el sótano, pasos paisados, lentos,
metálicos, como si alguien arrastrara cadenas. Subían por las escaleras de servicio piso por piso. Los escuché pasar por el primero, por el segundo, por el tercero. Y luego se detuvieron frente a mi puerta. No había nadie en el pasillo. Lo supe porque me asomé por la mirilla, pero los pasos estaban ahí, justo del otro lado. Y luego escuché una respiración, profunda, gutural, no humana. Algo que sonaba como si viniera de un pecho inmenso. La manija de mi puerta comenzó a moverse, despacio, de izquierda a derecha. Yo no había puesto el seguro interior, solo la llave. Corrí y empujé el pestillo justo cuando la puerta se abría unos centímetros. Algo intentó empujar desde afuera. Algo fuerte. La puerta crujió. Los gasens temblaron. Yo me aferré al pestillo con todas mis fuerzas. Y entonces escuché la voz de la mujer Mayo R., justo detrás de la puerta. Hablaba en español ahora, con un tono calmado, casi materno. Me decía que abriera, que el guardián solo quería pasar, que no me haría daño si yo no interfería, que ellos llevaban años esperando este momento, que habían encontrado la entrada, que solo necesitaban que alguien del edificio abriera la puerta voluntariamente para completar el ritual. La Great Q se largara, que iba a llamar a la policía. Ella se rió en una risa seca, sin humor. Me dijo que la policía no podría hacer nada, que esto era más viejo que las leyes, más viejo que la ciudad, más viejo que cualquier dios cristiano, que el guardián había sido encerrado aquí hace siglos, por sacerdotes que ya no existían, y que ahora ellos lo liberarían. La presión en la puerta aumentó. Escuché crujir la madera. Sabía que no resistiría mucho más. Busqué mi teléfono desesperadamente y marqué al número de emergencias. La operadora contestó. Tomó mis datos. Dijo que enviarían una patrulla, pero sabía que no llegarían a tiempo. La puerta se abrió de golpe, arrancando el pestillo de cuajo. Yo caí hacia atrás y me golpeé la cabeza contra el piso. Vi estrellas. Y luego vi lo que había entrado. No puedo describirlo bien, porque mi mente se niega a procesar completamente lo que vi. Era alto, tanto que tenía que agacharse para pasar por la puerta. Su piel era oscura, casi negra, pero no era piel humana. Era más como piedra pulida, brillante, cubierta de símbolos tallados. No tenía hoyos, solo cuencas profundas que parecían absorber la luz. Y olía a Dios, como olía a tierra húmeda, a tumba abierta, a sangre vieja. La mujer Mayo R. entró detrás de él, junto con los otros 6 del círculo. Todos sonreían. Me rodearon mientras yo trataba de arrastrarme hacia atrás. La mujer se arrodilló a mi lado y me acarició el cabello como si fuera un niño. Me dijo que yo había sido elegido sin saberlo, que cuando renté este departamento había sellado mi lugar en el ritual, que el guardián necesitaba un ancla en el mundo de los vivos, y que esa ancla sería yo. Sacó la figura de barro que había visto antes. Ahora podía ver que tenía mi cara, tosca, primitiva, pero inconfundiblemente mía. Me dijo que llevaban meses trabajando en ella, alimentándola con mechones de mi cabello que recogían del drenaje, con restos de mi comida que sacaban de la basura, con mi sudor impregnado en la ropa que llevaba a la lavandería del edificio. El guardián se inclinó sobre mí y sentí su aliento frío en mi cara, y entonces extendió una mano hacia mi pecho. Sus dedos eran largos, terminados en algo que parecían garras de obsidiana. Estaba a punto de tocarme cuando escuché las sirenas. La mujer maldijo a los otros, comenzaron a murmurar nerviosos. Las sirenas se acercaban rápidamente, demasiado rápido para ser una patrulla normal. Luego escuché voces en la calle, gritos, órdenes, pasos subiendo por las escaleras, muchos pasos, botas pesadas. La puerta del departamento explotó hacia adentro. Entraron 6 policías con linternas y armas, pero no eran policías comunes. Vi sus uniformes, pertenecían a una unidad especializada. Uno de ellos gritó algo en náhuatl. El guardián retrocedió, como si esas palabras le dolieran. Los del círculo intentaron huir, pero fueron reducidos rápidamente. La mujer Mayo R. gritaba que no entendíamos lo que estábamos haciendo, que habíamos interrumpido algo sagrado, que el guardián volvería. Uno de los oficiales le puso una capucha negra en la cabeza y se la llevaron. Un hombre Mayo R., con traje oscuro y un collar de jade al cuello, se acercó a mí y me ayudó a levantarme, y me revisó los ojos con una linterna. Me preguntó mi nombre, mi fecha de nacimiento, el nombre de mi madre,
respondí todo automáticamente. Él asintió y le dijo algo a otro oficial en una lengua que no comprendí. Luego me explicó, en español, que ellos eran parte de un departamento especial que monitoreaba actividades relacionadas con sitios arqueológicos sensibles en la ciudad, que llevaban semanas rastreando a este grupo que se hacían llamar los portadores del umbral, que habían estado intentando abrir una entrada al Mictlán, usando rituales prehispánicos mezclados con brujería moderna, que esto no era la primera vez que lo intentaban. Me dijo que tuve suerte, que si hubieran completado el ritual, mi alma habría quedado atrapada como ancla entre los mundos, manteniendo abierta la puerta permanentemente, que mi cuerpo habría sobrevivido técnicamente, pero yo ya no habría estado dentro. Me sacaron del edificio esa misma noche. No me dejaron llevar nada. Dijeron que todo lo que estaba en mi departamento estaba contaminado ritualmente y debía ser destruido. Pasé 3 días en un hospital bajo observación. Me hicieron pruebas que no aparecen en los registros médicos convencionales. Me dieron un té amargo que tuve que beber 2 veces al día durante una semana. Nunca volví al edificio. El dueño del departamento nunca respondió mis llamadas. Meses después me enteré por los periódicos que el edificio de Municipio Libre había sido evacuado por daños estructurales, que habían encontrado excavaciones ilegales en los sótanos que comprometían los cimientos, que iba a ser demolido. Fui a verlo antes de la demolición. Las ventanas estaban tapadas con madera. Había símbolos pintados en las paredes exteriores, símbolos que no estaban ahí cuando yo vivía, y en el pavimento justo frente a la entrada, alguien había dibujado con guis un círculo perfecto con inscripciones en náhuatl alrededor. Don Esteban estaba parado en la esquina, mirando el edificio. Me vio y se acercó. Me dijo que el hombre del traje con el collar de jade había vuelto varias veces, que había sellado el sótano con cemento especial, mezclado con sal de mar y cenizas de copal, que había contratado a un sacerdote católico y a un clamatini tradicional para bendecir el lugar, que aún así los trabajadores de la demolición se negaban a entrar de noche. Me preguntó si yo estaba bien. Le dije que sí, aunque era mentira, porque desde esa noche, cada vez que cierro los ojos, veo las cuencas vacías del guardián mirándome. Cada vez que huelo tierra mojada, recuerdo su aliento. Y a veces, en la madrugada, justo antes de las 3, escucho pasos subiendo hacia mi puerta, sin importar en qué piso viva. La demolición se completó en 2016. Construyeron un parque en ese terreno, un parque infantil, con juegos y bancas, pero nunca hay niños jugando ahí. Los padres del barrio evitan el lugar sin saber bien por qué. Y por las noches, me han dicho, se escuchan cantos que vienen de debajo de la tierra. Hace 2 meses recibí un paquete en mi nuevo departamento en la colonia Roma. No tenía remitente en adentro, había una figura de barro. Tenía mi cara. Estaba rota por la mitad, pero alguien la había pegado con resina roja oscura. Y junto a ella, una nota escrita a mano: a el guardián espera. El círculo no está completo, no sé quién me la envió. No sé si fue alguien del grupo que arrestaron o si hay otros. No sé si el ritual quedó verdaderamente interrumpido o si solo lo pospusieron. Pero sé que algo cambió aquella noche, que algo se abrió aunque sea un poco, y que yo quedé marcado de alguna forma. Hay noches en las que siento que el suelo debajo de mi cama vibra, noches en las que el aire huele a incienso y tierra, noches en las que me despierto paralizado, sintiendo que hay alguien parado junto a mi cama, mirándome con cuencas vacías. Los doctores dicen que es estrés postraumático, los psicólogos hablan de terror nocturno, pero yo sé lo que sentían, sé lo que vi, y sé que en algún lugar debajo de la Ciudad de México, en los túneles olvidados y las cámaras selladas, hay puertas que nunca debieron abrirse, y que hay personas que todavía intentan abrirlas. Si alguna vez les ofrecen rentar un departamento barato en un edificio viejo de la Narvarte, pregunten primero qué había ahí antes. Pregunten si ha habido inquilinos que se fueron de repente. Pregunten si escuchan cantos por las noches. Y si ven velas negras frente a su puerta, no las ignoren. Porque algunas cosas no necesitan ser invitadas para entrar. Solo necesitan que bajes la guardia. Este testimonio me fue relatado por Fernando Ibarra en una entrevista que sostuvimos en un café de la colonia Condesa. En octubre de 2023, hablamos durante más de 3 horas. Me mostró fotografías del edificio, recortes de periódicos sobre la demolición y la figura de barro que conserva guardada en una caja de metal
dentro de su refrigerador. Me dijo que el frío la mantiene inactiva. Investigué por mi parte. El edificio de Municipio Libre efectivamente fue demolido en 2016 por daños estructurales. Hay reportes policiales sobre excavaciones ilegales, pero los detalles están clasificados. La unidad especializada que Fernando menciona no aparece en organigramas públicos, pero fuentes extraoficiales confirman que existe un departamento dentro de la Secretaría de Cultura dedicado a proteger sitios arqueológicos sensibles en la ciudad. No pude localizar a la mujer Mayo R. ni a los otros miembros del grupo. Los registros judiciales sobre su caso están sellados. Fernando todavía vive en la Ciudad de México. Cambio de profesión. Ya no trabaja como arquitecto. Me dijo que no puede volver a diseñar edificios sabiendo lo que hay debajo de ellos. Si esta historia les ha perturbado, les invito a que le den like, compartan este video y se suscriban a Leyendas Oscuras. Activen la campanita para no perderse los próximos relatos que tengo preparados para ustedes. Este relato tiene fines de entretenimiento. Soy Pablo González y esto fue Leyendas Oscuras.